6 de Génesis, y mientras que buscáis el capítulo 6 del libro de Génesis, recordaros que la semana pasada estuvimos hablando acerca del trono de la gracia en Hebreos capítulo 4, versículo 16, y estuvimos hablando de cómo tenemos que acercarnos al trono de la gracia, y vimos que se nos invita en ese texto a acercarnos al trono de la gracia, y vimos que debemos de ir con humildad y con reverencia. Vimos también que debemos acercarnos al trono de la gracia en completa sumisión, que debemos acercarnos con alegría, también tenemos que acercarnos a ese trono de la gracia con confianza. Y el último punto que vimos la semana pasada fue que debemos acercarnos para adorarle. Nos acercamos al trono de la gracia para adorarle. Si había encontrado ya el capítulo 6 del libro de Génesis, vamos a leer los versículos 5 al versículo 14. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 14, que dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Fijaros, hermanos y hermanas, que este texto, este capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, este texto es impresionante. Aquí entramos en una nueva dimensión. Dios ha creado al hombre, Dios ha creado a Adán y Eva. Hay un momento en el tiempo en el que Adán y Eva pecan contra Dios, ese Dios que les ha puesto en un lugar idóneo, ese Dios que les ha provisto de todo, ese Dios que se juntaba con ellos al atardecer para hablar con ellos, ese Dios donde el clima era perfecto, donde no morían, donde no envejecían, donde todo era perfecto. Y llega un momento en que Adán y Eva, inspirados por el diablo que le tienta, quieren ser igual a Dios y no se fían de lo que Dios ha dicho, y se origina lo que conocemos, no la equivocación del ser humano, no el error del ser humano, no una falla en el carácter del ser humano, como a veces se dice, sino el pecado del ser humano. Adán y Eva pecaron, desobedecieron, transgredieron la ley de Dios, transgredieron en este caso la voluntad de Dios y la palabra de Dios. A partir de ese momento se origina un caos. Se origina un caos que es un caos que tiene que ver con todo. Tiene que ver con las emociones, con el sentimiento, con la mente, con el corazón, con la voluntad. Tiene que ver con todo lo que es el ser humano. Y a partir de ese momento, ese ser humano que estaba cerca de Dios empieza a alejarse de Dios. Ese ser humano que adoraba a Dios ya deja de adorar a Dios. Ese ser humano que se inclinaba ante Dios ya no se inclina ante Dios, sino que levanta los ojos y la mano oponiéndose a Dios. Y eso sigue igual, esa idea sigue igual, y cada vez más el hombre levanta el puño desafiando a Dios. La generación continúa. En este caso nacen Caín, nacen Abel ya en el pecado, ya después de haberse producido el pecado, y salen genealogías enteras, hombres y mujeres empiezan a crecer, empiezan a multiplicarse en la tierra tal como Dios lo había hecho. Pero ¿qué ocurre? Que la historia vuelve a repetirse. No en el sentido de una desobediencia tan radical como tuvo Adán y Eva, que habían escuchado directamente de Dios mismo lo que tenían que hacer, sino que se va originando cada vez más, otra vez más, el mal en el corazón del ser humano.
Y cada vez más el hombre va transgrediendo. Y llega un momento en el que este Dios justo, este Dios que la palabra de Dios nos enseña que es un Dios lleno de amor, de compasión, ve la maldad de los hombres. El dolor de Dios tuvo que ser increíble, tuvo que ser tremendo. De hecho lo dice aquí también. Tengo que deciros que cuando aquí dice que Dios se arrepintió, dice la palabra de Dios que Dios no es que se arrepienta, Dios no es hombre para que se arrepienta. Yo sí me arrepiento. Tú sí te arrepientes, Dios no, porque en el momento en que Dios se arrepiente es porque ha hecho algo malo, y si Dios ha hecho algo malo, entonces deja de ser Dios. Eso es 2 más 2 son 4. Pero en realidad lo que aquí está diciendo no es tanto el que Dios se arrepienta de lo que ha hecho, sino que va a cambiar el curso de los acontecimientos en un sentido. Su voluntad va a seguir, pero en vez de ir de una manera va a ir de otra, pero su voluntad sigue. Y sobre todo lo que está diciendo aquí es esa expresión para que entendamos bien lo que significa. Realmente lo que quiere decir es que Dios se conmovió por el dolor. Dios tuvo dolor en su corazón. Dios tuvo dolor en su corazón al ver el tremendo impacto de los seres humanos y cómo los seres humanos en aquella sociedad de Noé estaban pecando continuamente. Si Dios vio aquello y Dios se dolió con el cómo los hombres estaban actuando, imaginaros también ahora, porque la palabra de Dios también nos enseña que en los días de Lot, los tiempos antes que venga Jesús, aparecerá también como los días de Lot, como los días de Noé. Y se casarán, se darán en casamiento, estarán. La verdad, hermanos, es que estamos siendo testigos aquí de este texto de la destrucción de una civilización, de la destrucción de un grupo de hombres y mujeres que se origina por la maldad de este grupo de hombres y mujeres que empiezan a pecar contra Dios. ¿Dios podía haberlos dejado haberlos destruido? Sí. No olvides nunca, por favor, no olvides nunca por tu bien, no olvides nunca que Dios es Dios, que Dios es soberano, que Dios no es un enclenque, que Dios no es un debilucho, que Dios no es alguien que se somete a tu criterio. El que manda es Dios, el que hace las cosas es Dios. El que tiene el control es Dios. Si Dios nos quiere dar la salvación, gloria a Dios. Si Dios no permite la salvación del ser humano, no podemos decir absolutamente nada, porque es Dios. A veces nos creemos con unos derechos, nos creemos con unas prioridades, nos creemos que podemos gobernar la vida de Dios, que podemos hacer como que tenemos derecho a que Dios me cuide, como que tenemos derecho a que Dios me hable, como que tenemos derecho a que yo tenga vestimenta, como que tenemos derecho a que yo tenga trabajo. Tú no tienes derecho a nada. Yo sé que no te va a gustar esto que te estoy escuchando, a mí tampoco me gusta decirlo, pero tú no tienes derecho a nada, ni yo tampoco. Somos seres que hemos caído en pecado. Una cucaracha no tiene nada que hacer con un hombre. No tenemos derecho absolutamente a nada. Y si tenemos algún derecho, si conseguimos algo, si hacemos algo, es por la pura gracia de Dios. Es por lo que Dios hace en nuestras vidas. Si somos salvos, es por la gracia de Dios. Si entramos en el cielo, es por la gracia de Dios. Si tenemos salud, es por la gracia de Dios. Siempre es por la gracia de Dios. Aquí encontramos que el Dios que es un juez, no olvidemos que Dios es juez. ¿Qué se nos pasa? ¿Qué se nos olvida? Que Dios es amor, que Dios es tierno, que Dios es misericordioso. Pero Dios es juez. Juez, dice la Escritura, y el juez está sentado en su trono. Y aquí este juez está viendo el transcurso de los seres humanos, está viendo el problema que hay, está viendo el pecado de los seres humanos, y Dios se duele, y Dios se duele, y Dios se duele. Es como si Dios llorara, porque está viendo que la creación suya, lo que Él ha creado, lo que Él ha hecho, está viviendo continuamente en pecado. Y podía haberlo dejado ahí, y la historia se hubiera acabado. Hubiera traído la destrucción del ser humano, hubieran estado los anfibios, los reptiles, los animales, hubieran continuado la vida vegetal, pero la vida humana no habría existido, no habría continuado. Sin embargo, en todo esto, en esta situación de caos, de oscuridad, de pecado, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La sentencia de Dios fue destruiré. El juez dice voy a destruir. El juez imparte justicia. El juez dice se acabó y voy a destruir de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero Noé
halló gracia delante de Dios. Aquí no solamente entra lo que es la justicia de Dios, el juez justo, el juez que se sienta en el sillón del juez y dicta sentencia, sino que aparece también, por otra parte, el juez que imparte gracia. El juez que imparte gracia. El juez que imparte justicia dice, se acabó. El juez que imparte gracia dice, vamos a dar un nuevo comienzo, vamos a dar un nuevo sentir, vamos a dar un nuevo comenzar una nueva oportunidad a estos hombres y mujeres. Y haya uno que se llama Noé, descanso, que significa Noé, haya uno y halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos y hermanas, todos nosotros somos pecadores. La doctrina del pecado hoy en día no se predica. La doctrina del pecado hoy no se enseña. Nos quedamos un poquito así, nos inquietamos. Yo soy un pecador, pues somos pecadores. Lo que realmente hace que podamos ser salvos no es nuestra inclinación, no es nuestra obediencia, no es nuestra religiosidad, no es que vengamos a una iglesia, no es que sepamos la Biblia de pe a pa. Lo que realmente hace la diferencia es que somos salvos por la gracia de Dios. Conocemos a Cristo por la gracia de Dios. Somos santificados por la gracia de Dios. Estamos en el libro de la vida por la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos del juez. Y el juez, este Dios lleno de justicia y lleno de gracia y de misericordia, permitió un nuevo comienzo a la humanidad. Todos nosotros estamos llenos de pecado. Hace poco leí una frase que decía, y me hizo pensar la frase que decía: me horroriza ver el corazón de los hombres malos, pero me horroriza más ver el corazón de los hombres buenos. ¡Wow! Me horroriza ver el corazón de los hombres malos. ¡Wow! Pero me horroriza más ver el corazón de los hombres buenos. Los hombres buenos a veces pueden pensar que son buenos. Y cuando tú ves el corazón de los hombres buenos, tú dices, ¿qué tendrán entonces los malos? ¿Qué tendrán entonces los malos? Porque nuestro corazón está lleno de maldad. Fijaros que Noé halló gracia delante de Dios. No fue Noé el que se presentó. No fue Noé, Dios, aquí estoy, salva a la humanidad porque yo soy un hombre de fe, estoy comprometido contigo, yo te amo, yo te adoro, soy recto, soy perfecto, Señor, aquí estoy. No fue así. No se levantó Noé y le dijo al Señor, heme aquí, cuídame, protege a partir de aquí mi descendencia y la descendencia de la tierra. No fue Noé, fue Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? La gracia de Dios permitió que Noé y su familia no fueran destruidos por el diluvio. Fue la gracia de Dios. Mirad lo que dice en el capítulo 6, versículo 18, que dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y en el versículo 1 del capítulo 7 dice: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que por la gracia de Dios, Dios levanta a un hombre, a Noé, y le dice que no solamente él, sino que toda su familia, que entren en el arca y van a ser salvados de la destrucción. Es por la gracia de Dios que ellos fueron salvados, al igual que nosotros. Al igual que nosotros, es por la gracia de Dios que somos salvos. Mirad lo que dice en Romanos, un texto que todo el mundo debería saber de memoria. Mirad lo que dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice... ¿Lo tienes? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A veces te encuentras gente que dice, ¿qué culpa tengo yo de que Adán y Eva pecaran? ¿Qué culpa tengo yo de que uno de sus hijos matara al hermano, de que Abel fuese asesinado por su hermano? ¿Qué culpa tengo yo de las cosas que hicieron aquellos hombres y mujeres? El texto y tantos otros textos en la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, y ese todo enciérralo, hazle un círculo a ese todo, y pon tú en ese todo, incluido yo.
Todos pecamos. Aquí no hay nadie que se libre. El más perfecto de los hombres, el que parece que es el más santo de los hombres, está lleno de maldad, está lleno de pecado, está lleno de mentiras en su corazón, de odios, de envidias, de celos. La palabra de Dios nos dice que todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Antes estábamos unidos con Dios, estábamos unidos, estábamos como hermanos, como hijo y padre, estábamos unidos, cercanos, había intimidad, comunión, charla, oración, amor, pasión, estábamos unidos. Pero el pecado provoca la separación y Dios se queda ahí y el hombre se queda aquí y todos los hombres empiezan a hacer el mal, todos los hombres comienzan a pecar, todos los hombres tienen pensamientos impuros y malos, todos, y estamos separados de Dios por el pecado. Por eso dice, todos pecaron y están destituidos, separados, apartados, abandonados de la gloria de Dios. Esto es lo que dice el texto. Todos los hombres, desde aquella época hasta el día de hoy, todos estamos separados por el pecado. Pero mirad lo que dice Romanos también, capítulo 6, versículo 23, otro texto que también debía ser motivo de memoria para nosotros, para memorizarlo, porque dice, capítulo 6, versículo 23, dice, de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El diablo le dijo a Adán y Eva, no vais a morir. No, y los engañó. No vais a morir. Cuando Dios dijo, ojo, si pasa esto, va a ocurrir esto. Pero el diablo dijo, no vais a, sino que Dios sabe que vais a ser igual que Él. Y al caer en el pecado, murieron, como Dios lo había dicho. Porque la paga del pecado es muerte, la muerte física, y sobre todo la muerte espiritual delante de Dios. Pero fijaos lo que dice el texto, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice que todos pecamos. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice que Cristo es el regalo para nosotros, que Cristo es la dádiva de Dios para nosotros. Nos dice que Cristo es el arca en el que entró Noé y su familia. Nosotros hemos entrado en el arca donde Cristo, ese arca que es Cristo maravilloso, nos dice, pasad, entrad, y entramos en el arca, entramos en Cristo y somos salvos por regalo suyo. Igual que fue un regalo para Noé, es un regalo para nosotros. Dios nos ha regalado la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Así que fijaros, hermano, que lo que vemos en Noé, una de las maravillas que encontramos en la vida de Noé es que la gracia de Dios permitió que Noé y su familia no fueran destruidos por el diluvio y fuesen salvados por la gracia de Dios. En segundo lugar, vemos que la gracia de Dios hizo que Noé se convirtiese en predicador. Mirad lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y fíjate lo que dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí nos dice que en otras versiones pone Noé el heraldo de la justicia, en otras versiones pone Noé el predicador de la justicia. Aquí, en medio de ese caos que había, en medio del pecado que había, Dios halla a un hombre, Noé, y le dice a Noé, voy a destruir la tierra, pero a ti no, hazte un arca. Y Noé hace un arca, durante un montón de años hace un arca.
Y en aquella civilización, en aquel momento en que la gente no sabía lo que era una lluvia grande, no sabía lo que eran lluvias torrenciales, que no sabían realmente lo que pasaba, ni había maremotos, ni ese tipo de cosas, empieza a preparar un arca, y la gente pasa y le dice: ¿qué estás haciendo? Y Noé dice: un arca. ¿Y un arca qué es lo que es? Un barco grande. ¿Y en el barco qué va a pasar? Dios me ha dicho que lo haga. ¿Y por qué te ha dicho Dios que lo haga? Porque va a salvar la humanidad y va a poner también animales. ¿Que Dios te ha dicho que va a poner animales en el arca? Sí, Dios me ha dicho que voy a poner animales en el arca y ha dicho que mi familia se va a salvar. ¿Tú quieres salvarte? ¿Tú quieres? Y Noé empieza a predicar, empieza a hablar de la justicia de Dios, y empieza a hablar de lo que Dios va a hacer, y empieza a hablar de la destrucción que va a tener el ser humano, y empieza a decir que Dios va a dar una nueva oportunidad, como siglos después hizo también aquel profeta Jonás, que fue a Siria para predicar también un mensaje de arrepentimiento. Y aquí Noé durante un montón de años fue predicador, un hombre que no era nada, un hombre que amaba profundamente al Señor, que halló gracia delante de Dios, y Dios lo convirtió en un predicador de la justicia, en un predicador de la justicia. Lo convirtió en un heraldo, en una persona que iba a predicar. De hecho, aquí el mensaje era el arca. Noé no tenía que estar pensando toda la semana en predicar, voy a preparar un sermón y cuáles los puntos principales, una exégesis del texto. La exégesis del texto, la aplicación del texto, el mensaje del texto estaba ahí, en el arca. Madera a madera, semana tras semana, mes tras mes, haciendo el arca. Ese era el mensaje. Y la gente se quedaba allí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y Noé se llevó predicando. ¿Se arrepintió alguien? No. ¿Se acercó alguien al trono de la gracia? No. ¿Hubo personas, familias, individuos que les ayudó a reflexionar acerca de Dios, de su salvación? No. La Biblia no lo presenta. Y si la Biblia no lo presenta, es que no hubo ni una sola persona que se acercara al Señor quitando a Noé. Y por la gracia que Dios dio a Noé, esa gracia lo extendió también a su familia. La gracia de Dios. Hermanos y hermanas, por la gracia de Dios, Jeremías se convirtió en un predicador también. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10 dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Por qué Jeremías estuvo predicando? ¿Por qué Jeremías estuvo haciendo durante muchos años esa labor de predicación? Porque Dios lo llamó. Jeremías no se presentó para predicar. Jeremías no presentó unas oposiciones para predicar. Jeremías no le dijo al Señor: Señor, aquí estoy, soy el más guay de todo. El Señor, en su gracia, llamó a Jeremías desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre llamó a Jeremías, lo santificó, lo conoció y lo llamó a la predicación de la palabra. Charito, ¿te importa ponerte un poquito más cerca? Porque me dará un poquito más de fresco. Así que fijaros que nos está diciendo que Dios llamó a Jeremías desde el vientre de su madre para la predicación de la palabra de Dios. Al igual que a otro, siglos después de Jeremías, mucho tiempo después de Noé, Dios llamó a otro hombre para la predicación de la palabra de Dios. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 3, Efesios, capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8, que dice: mira, no mira el ventilador, mira lo que voy a decir. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gracias, decirle. Fijaros que dice:
a mí, el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio. A veces, hermanos, confundimos, pensamos que la gente está predicando, que los pastores, los predicadores, los maestros, las maestras, están ahí porque quieren copar, porque quieren ser los protagonistas, porque son orgullosos, porque quieren... La palabra de Dios nos dice que Dios es el que llama. Es verdad que hay gente que no son llamados y enseñan. Allá ellos y su conciencia. Dios se preocupará, no preocuparos por eso. Dios llama a la obra. Dios llama a la predicación. Dios levanta a hombres por la pura gracia. Por pura gracia suya, igual que llamó a Noé, igual que llamó a Jeremías, igual que llamó al apóstol Pablo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Y ahí está Pablo predicando entre los gentiles y también a los judíos, predicando el Evangelio de Cristo. La gracia de Dios, hermanos y hermanas, hizo que Noé se convirtiera en predicador. La gracia de Dios hizo que Noé y su familia se salvaran. Y la gracia de Dios hizo que Noé y sus hijos se multiplicaran. Mira lo que dice el capítulo 9 de Génesis, capítulo 9, versículo 1. Dice, capítulo 9 de Génesis, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Me encanta. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El Señor les dijo a Adán y Eva: multiplicaos y llenad la tierra. Ocurre el pecado, pero la orden sigue ahí: multiplicaos. Y Adán y Eva se multiplicaron. Pero llega este momento, después de siglos, llega esta situación de pecado, y parece que el plan de Dios ha pasado, parece que el plan de Dios ya no va a continuar, parece que el pacto de Dios, parece que lo que Dios hizo ya no va a tener, ya no se va a realizar, parece que por fin va a morir el hombre. Pero Dios, cuando Dios dice algo, lo cumple. El pacto de Dios siempre se cumple, las promesas de Dios siempre se cumplen. Y Dios dijo que iba a tener misericordia, y Dios dijo que iba a venir, en Génesis capítulo 3 versículo 15, que iba a venir el Salvador, y a partir del Salvador, de ese Salvador que iba a dar un golpe terrible al diablo, ese Salvador que iba a venir, viene, y vinieran diluvios, vinieran mil cosas, Dios iba a seguir dando oportunidades al hombre para que lo conocieran. El plan de salvación de Dios no se iba a interrumpir. Lo que una y otra vez vemos en la Escritura es la gracia de Dios, que se podía haber interrumpido, que se podía haber acabado, pero la gracia de Dios dice: no, sigo teniendo misericordia del hombre, sigo teniendo amor al hombre, con amor eterno lo he amado, dice en Jeremías, con amor eterno lo he amado, y ese amor sigue, y pasarán mil cosas, y mil ocurrencias, y mil pecados en nuestras vidas, pero el amor de Dios, la gracia de Dios, el pacto de Dios seguirá adelante, nos seguirá dando oportunidades, porque Él dijo que tenemos que conocer a Cristo y mandó a su Hijo, a Cristo, a morir por nosotros. Ese pacto, esa ley de Dios, esa gracia de Dios continúa con nosotros, continúa siempre, y le dio una nueva oportunidad a Noé y a su familia. Y la gracia de Dios hizo, como pasó con Adán y Eva, que siguieran multiplicándose. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, como pasó con Adán y con Eva. Hermanos, la gracia de Dios es la que bendice. La gracia de Dios es la que bendice. Te lo repito otra vez: la gracia de Dios es la que bendice. Dilo conmigo en voz alta: la gracia de Dios es la que bendice. Dilo otra vez conmigo, que se escuche tu voz en el cielo: la gracia de Dios es la que bendice. ¿Hay otra gente que bendice? Sí. ¿Hay mil cosas que bendicen? Sí. Hay muchísimas cosas que tenemos que dar gracias al Señor porque nos bendice. Pero la gracia de Dios es el colmo de las bendiciones. Es la bendición más grande que hay. Y aquí vemos que Dios bendijo a Noé y a su familia. La gracia de Dios bendijo a Israel.
La gracia de Dios hizo que Israel estuviese en Egipto, que entraran 70 personas. La gracia de Dios hizo que en Egipto se multiplicaran. La gracia de Dios hizo que Faraón estuviese intentando matarlos a ellos y no pudo conseguirlo. La gracia de Dios hizo que saliesen de Egipto, estuviesen en el desierto y llevasen a la tierra prometida. La gracia de Dios hizo que Israel se multiplicara. La gracia de Dios hace que un grupo de 12 personas estén ahí. Jesús ha resucitado, Jesús ha ascendido, 12 personas llenas de miedo se reúnen en un aposento, están clamando al Señor, están orando al Señor que sean llenos del Espíritu Santo. La gracia de Dios viene, el Espíritu Santo llega a esos 12 hombres, se ponen delante de la gente, van a las calles, se ponen en una plaza, el apóstol Pedro empieza a predicar y se convierten como 3.000 personas. La gracia de Dios. Y después van predicando y se van multiplicando, anunciando la gracia de Dios. No era el poder de Pedro, no era el poder de Juan, no era el poder de Tomás, no era el poder de nadie, era la gracia de Dios manifestado en aquellos hombres. Y la iglesia primitiva se multiplicó y fue creciendo por la gracia de Dios, porque Dios es el que bendice. El esfuerzo del día 30 para ir a los palacios a repartir los evangelios, no quiero engañarte, no quiero idealizarlo, esto es un esfuerzo. Esto es un trabajo, que podemos decir, oh, vamos a repartir la palabra, oh, qué guay. No, esto es un esfuerzo, tienes que levantarte, tienes que ir a los palacios, tienes que andar, tienes que ir calle por calle, tienes que aguantar que te coja al lado. Alguna persona que te podrá preguntar y no sabe si vas a responder. Eso es un esfuerzo. Pero Dios es el que bendice el esfuerzo. Dios es el que bendice el trabajo. Dios es el que realmente nos ayuda a cada uno de nosotros, porque en última instancia el que hace que la iglesia se multiplique, el que hace que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, siempre es Dios. La gracia de Dios es la que bendice. Siempre. Hermano, siempre es la gracia de Dios. Te he dicho en esta mañana que Noé halló gracia delante de Dios. Te he dicho 3 cosas en las que vemos explícitamente, de las muchas que hay, la gracia de Dios en la vida de Noé. Te he dicho que la gracia de Dios permitió que Noé y su familia no fueran destruidos por el diluvio. Te he dicho que la gracia de Dios hizo que Noé se convirtiese en predicador. Te he dicho que por la gracia de Dios Noé y sus hijos se multiplicaron. La gracia de Dios. La gracia es la que cambia al ser humano. La gracia es la que transforma. La gracia es siempre lo mismo, la oportunidad, algo que no merecemos. ¿Merecía aquella generación algo? No, eran pecadores, estaban dando la espalda a Dios. Pero la gracia no mira eso, la gracia siempre es un regalo. No merecemos nada, pero Dios nos regala. Eso es la gracia. Tú no mereces absolutamente nada, pero Dios te da. Dios te da. Eso es la gracia. Un hijo rebelde no merece nada, pero el Padre lo ama y le sigue dando de su gracia. Alguien que hace algo mal no merece nada, pero la familia lo sigue amando y le sigue dando de su gracia. Eso es la gracia. Conocí a un hombre, y con esto voy a terminar. Conocí a un hombre hace muchos años, y a su esposa hace muchos años. Los dos cayeron en la droga hace muchos años. Tanto él como ella cayeron en la droga, y tanto él como ella durante mucho tiempo vivieron en la calle. Tenían 2 hijas. Esas 2 hijas muchas veces tenían que ser cuidadas por su abuela, porque ellos estaban con la droga. Y no tenían dinero, no tenían trabajo, y todo lo que tenían era para la droga. Y durmiendo muchas veces en la calle. Conocí a ese matrimonio. Y alguien, en un momento dado, les habló de un centro en Madrid. Un centro de rehabilitación. Y los dos se fueron a Madrid, al centro de rehabilitación. Y en Madrid tuvieron una experiencia en ese centro con el Señor. Los dos se convirtieron, los dos conocieron al Señor, pero tengo que confesar, tengo que decir, que la conversión de él fue una conversión tan radical, tan tremenda. Fue una conversión, fue un descubrir la gracia de Dios en su vida. Yo no dudo de la esposa,
pero el cambio profundo, profundo, profundo se vio en él. Cuando llegaron de Madrid a su casa, mira por dónde se dieron cuenta que había una iglesia evangélica en su ciudad, en su pueblo. Y empezaron a ir a esa iglesia. Y venían los dos a la iglesia, venían los dos también con sus hijas pequeñas. Y poco a poco, ese hombre que además tenía el SIDA, porque se contagió con una aguja, tenía el SIDA, estaba condenado a morir en poco tiempo. Ese hombre y esa mujer empezaron a venir a la iglesia del pueblo donde vivían, y todo el mundo se quedó sorprendido de la sabiduría de ese hombre. Todo el mundo en la iglesia estaba sorprendido de su alegría, de su sonrisa que abarcaba, cuando se reía abarcaba la ciudad entera con la sonrisa. Un hombre noble, generoso, bonito. Al cabo de un tiempo de ir a la iglesia en unas votaciones lo nombró como diácono. Y estuvo haciendo esa labor, siempre alentando, animando a la gente. Al pastor de esa iglesia lo alentaba siempre le decía que estaba orando por él. Le decía también: el trabajo que tú tienes es el más difícil de todo, y yo estoy orando por ti, que Dios te dé sabiduría. Eso se lo dijo muchas veces al pastor de la iglesia. Al cabo del tiempo, la iglesia lo nombró anciano de la iglesia, y dejó de ser diácono para ser anciano de la iglesia. Un hombre que amaba profundamente a Dios, un hombre que había estado durmiendo en el suelo con las drogas, separado de su familia, de sus hijas, un hombre que el Señor tocó su corazón y todo el mundo admiraba y quería. Y el pastor de la iglesia siempre me dice que lo lleva muy pegado en su corazón. Un día lo veremos en el cielo, lo veremos en el cielo. El pastor de la iglesia tuvo, a los 20 años de haber venido a la iglesia, la gente le decía, los médicos le decían que iba a morir en poco tiempo por el SIDA. Y pasaba un año, y otro año, y otro año, y otro año, y otro año. Y al cabo de los 20 años, la enfermedad apareció. El pastor de la iglesia lo acompañó en la última noche en el hospital. Estuvo toda la noche en el hospital juntamente con su esposa, con sus hijas y con gente que lo querían. Y el pastor de la iglesia estuvo allí con él, viéndolo que se iba con su Dios. Y el pastor de la iglesia nunca podrá olvidar que le dijo: Dios me ha regalado 20 años de vida. Dios me ha regalado 20 años de vida. Tenía que haber muerto hacía 20 años. Tenía que haber muerto hacía 20 años por el maldito SIDA. Pero Dios le regaló 20 años de vida. Se estaba muriendo. Esa noche él sabía que se iba con el Señor. Estaba tranquilo, sereno, en paz. Y decía: Dios me ha regalado 20 años de vida. Ese hombre se llamaba José Monje. Ese hombre era miembro de la iglesia. A ese pastor al que le dijo: Dios me ha regalado 20 años de vida, fue a mí. Un hombre lleno de gracia. Lleno de gracia. Encontramos en la Biblia encontramos a grandes hombres y mujeres llenos de gracia. Pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, encontramos también cómo el Dios de la gracia se manifiesta. Se sigue manifestando. Muchos de los que estáis aquí sois un canto de la gracia de Dios. Igual que el testimonio de José, muchos de vosotros podéis vivir también y decir: Dios me rescató, porque esa es la gracia. Cuando Dios te rescató de la esclavitud, Dios te rescató de la inmensidad del mar del pecado donde estabas metido. Dios te ha dado una vida, un sentir nuevo, como se lo dio a José. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Hermanos,
que Dios siga haciendo su labor de gracia. Y lo va a seguir haciendo. Estamos aquí por la pura gracia de Dios. Hay historias como la de José Monje por la pura gracia de Dios. Hay 1000 cosas que ocurren por la pura gracia de Dios. No lo olvidemos, por favor. No olvides que tú sigues aquí por la pura gracia de Dios. Y que Jesús vino a la cruz a morir por ti, por pura gracia. Y a pesar de tus pecados y de los míos, por pura gracia te sigue amando. Amén.